En la mañana y en la noche, tenemos el privilegio de unirnos a través de Internet para participar de la lectura bíblica. Un acompañamiento del Centro Cristiano Mensaje de Libertad para animar a los hermanos en Cristo a leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Radio Mensaje de Libertad Online. Programas para crecimiento espiritual. Estamos en Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Esta es Radio Mensaje de Libertad. Transmitimos programas de contenido cristiano para crecimiento espiritual. Sintonícenos de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online desde Fusagasugá, Colombia. Transmitimos buenas noticias desde Fusagasugá, Colombia. Esta es Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online, originando programas de ayuda espiritual. En Dios tenemos amor, salvación y perdón. La siguiente es una presentación de la misión cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Sus comentarios o sugerencias sobre este programa, por favor, hágalas llegar a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online. En Dios tenemos amor, salvación y perdón. Bienvenidos. Cordial y sincero saludo para todos nuestros hermanos en Cristo que a esta hora están en sintonía de Radio Mensaje de Libertad Online. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, este viernes 1 de septiembre del 2023. No es para tomarlo folclóricamente, pero va muy rápido el tiempo. Ya estamos en septiembre y ahora mismo, a medio descuido, 1 de octubre. Y así va pasando el tiempo, pero ¿cuál es nuestra función? El propósito nuestro en la tierra. Mientras el Señor nos permite vivir, darle la gloria a Él, compartir el Evangelio, independientemente de nuestras labores, pero siempre estar pendiente de la predicación del Evangelio. Estamos saludando a todos nuestros hermanos en Cristo que están en Fusagasugá, en Cundinamarca y en los demás departamentos del país, a los hermanos de las diferentes congregaciones que ya están listos para el tema de la oración, bienvenidos. Saludando a todos nuestros hermanos en Cristo que están por fuera del territorio nacional, en diferentes partes, viajando, estudiando, preparándose, predicando el Evangelio, otros trabajando, pero en diferentes partes del planeta hay hermanos que están en sintonía, algunos a esta hora, otros lo harán en el horario correspondiente. Y hoy vamos a hablar, aparte de la oración, del Evangelio. ¿Por qué? Porque como administramos la página Mensaje de Libertad, nos informa Facebook que en los últimos 7 días han ingresado 465 nuevos visitantes, nuevas personas. Esto nos da el pensamiento de cómo hay personas que quieren escuchar algo diferente, que quieren escuchar algo nuevo, como buenas noticias, en medio de tanta mala noticia, y nosotros tenemos la mejor noticia,
que Cristo murió por el pecador. Y esto lo vamos a hablar durante el programa. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Cómo predicó Pablo? Las condiciones en que predicó. Y miren las personas que se van a salvar. Las vamos a ver hoy. 3 tipos de salvación que ingresaron a ser parte de la iglesia. En una enseñanza de verdad maravillosa que nos va a llevar a meditar, a pensar, son remas, a orar. ¿Cómo podemos hacer con nuestra familia, con nuestros seres queridos? Hay esa petición ahí, hay más peticiones, pero las vamos a tener en cuenta para orar. Pero antes vamos a ir al que responde a las oraciones, al que tiene el poder para contestar, para sanar, para curar, para hacer milagros, para bendecir. A Él es que debemos acudir, pero desde luego conociéndole, porque hay personas que dicen solamente yo creo en Dios, pero no saben lo de Jesucristo, ni lo del Espíritu Santo. Entonces, uno no puede decir yo creo en Dios si no tiene a Jesucristo en el corazón, porque Él vino a hablar de Dios. El que vino a revelar al Padre fue el Hijo. Él vino a mostrarnos quién es Dios. Y vino en persona, Jesucristo. Entonces, no se trata de decir yo solamente creo en Dios. Si no está Jesucristo en el corazón, no hay salvación. Porque Él dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. O sea que es a través de Jesucristo que se conoce a Dios y que se llega a la salvación por la obra del Espíritu Santo. Bienvenidos todos. Vamos a orar. Demos gracias al Señor, porque ¿cuántos han ido? Ya han partido, algunos a la presencia del Señor, otros no. Otros partirán luego y así. Dios sabe a quién llama, a quién deja, pero el hecho de que nos haya dejado hasta hoy es porque tiene propósitos en nuestra vida. Y esos propósitos son exaltar a Jesucristo, su Hijo, y compartir el Evangelio a toda criatura, pero con carácter de urgencia. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tanta bondad y misericordia con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque has enviado a Jesucristo, tu Hijo, a morir en el Calvario por nosotros, por darnos la vida eterna. Y ahora nos has dado el Espíritu Santo, la Biblia, la Iglesia, y aparte de eso, nos das una familia, techo, alimento, vestuario, una cama, unas cobijas, el calor del hogar, que muchos necesitan y otros desprecian. Tanta bondad tuya, perdónanos, Padre, cuando no sabemos utilizar los recursos, cuando no somos los mejores administradores, perdónanos, Señor. Pero cómo has sido de bueno al habernos tenido en cuenta para la salvación, Señor, la más grande riqueza que puede tener un ser humano, tenerte a ti en el corazón. Gracias, Dios mío, porque eso lo hiciste tú por amor. Gracias por guardar nuestras familias, nuestros seres queridos donde quiera que estén. Gracias por los hombres y mujeres que a esta hora predican el Evangelio en muchas partes del mundo. Gracias por cuidarles, amarles, sostenerles, Señor. Muchas gracias por hacerte cargo en nuestras necesidades, de contestar peticiones en el área que sea. Gracias por contestar, Señor. Ayúdanos a saber esperar y a confiar en ti. Oramos por nuestros gobernantes y nuestras autoridades para que conozcan el Evangelio de la salvación. Gracias, Padre, por ese sustento diario para cada uno de tus hijos en todas partes. Nada es fácil, pero tú estás pendiente de esa parte laboral, de esa parte económica, de esa alacena, de ese alimento de cada uno. Te lo agradecemos, Dios del cielo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Queremos estar a cuenta ahora mismo contigo, para que tú nos hables a través de tu palabra. Dejamos este tiempo en tu protección y en tu dirección. Enséñanos, Señor, por favor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, ¿por qué queremos hablar de la salvación? Para algunos ya será de rutina, pero para otros es nuevo, debido a que entran personas cada día. Entonces las personas que ya hemos creído en Jesucristo debemos tener paciencia cuando se habla del Evangelio continuamente, porque al ingresar nuevos oyentes ellos no lo saben. Y quizás sea la única oportunidad que tengan de oír y no vuelvan a escuchar esto jamás, no les interese o por alguna circunstancia distinta
no vuelvan a sintonizarse. Entonces, siempre estamos hablando del Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, que acepten ese regalo del cielo. Pero hoy vamos a ver, hermanos, lo que sucede con la predicación contundente y eficaz que todos necesitamos saber, y los resultados de esa predicación, independientemente de las circunstancias en que se encuentre. El que predica por las vicisitudes, los problemas, las pruebas, hay que seguir adelante, honrando y dando gracias a Dios. Y Pablo y Silas sí que nos enseñan de eso. Y aquí también vamos a hablar sobre la salvación del hogar y también sobre el bautismo, porque hay algunos hermanos interesados en el bautismo y que si hay un curso para realizar el bautismo. Realmente el curso lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver ahora el curso para ser bautizados, hermanos, porque sé que hay algunos hermanos que quieren adelantar este mandamiento del Señor, como es el bautismo y la cena del Señor. Los invito a la palabra del Señor, a nuestra autoridad. Vamos a la fuente, hermanos. Ubíquense, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 16. Ahí en el capítulo 16 vamos a leer algunos versos, hermanos. De pronto vamos a leer hasta el 31, hasta el 34, porque vamos a ver 3 conversiones y quiénes fueron los predicadores y en qué condiciones estaban. Entonces nos ubicamos en la palabra del Señor. Hechos 16. Aparece ahí. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 6 en adelante. Tengo la versión Reina Valera del 60. Bueno, hermanos, vamos a la lectura. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Está hablando allí Pablo. Y luego dice un subtítulo: encarcelados en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, está hablando de un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hubo una conversión de una, hubo bautismo, y ella fue muy amable con los apóstoles. Sigamos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Hechos 16:20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído en Dios. ¿Qué tema es, hermanos? Aquí vamos a ver tres tipos de nuevos cristianos. Primero vamos a ver a una mujer religiosa con corazón abierto, del 13 al 15. Después vamos a ver a una muchacha esclava con corazón poseído. Y luego un hombre de corazón duro, del 19 al 40. Voy a utilizar también el pensamiento del escritor W. Wisbe, quien ayuda muchísimo con estos temas, que nos aclara muchísimo sobre esto que hemos leído. Nosotros vamos a aprender cómo debe ser nuestro comportamiento, pasando por pruebas difíciles, pero al mismo tiempo dando testimonio. Dice el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No es muy fácil establecer cuándo el Espíritu Santo prohíbe y cuándo el Espíritu Santo autoriza y cuándo es el enemigo el que se opone. En eso sí debes tener una mucha claridad de poder orar para pedirle al Señor qué es lo que está sucediendo, porque puede haber oposición del Espíritu Santo en un momento dado. Pero tal vez ahora, hermanos, no hay esa oposición porque estamos en la era de la gracia. Acordémonos que están haciendo la iglesia, ellos están sembrando, ellos son las columnas de la iglesia y hoy en día la iglesia ya está fundada y de pronto le achacamos todo al enemigo por no predicar el evangelio. De pronto el Señor nos guarda en algunos momentos y Él nos coloca ese sentir, pero realmente hoy en día tenemos la libertad de predicar el evangelio en muchas partes. Si usted donde vive quiere sacar ahí un equipo de sonido y hablar de la palabra del Señor, nadie le prohíbe. Claro, si va a empezar a esta hora, de pronto sí, le van a echar la autoridad por hacer escándalo. Pero en la hora posible, en la hora oportuna, en el día, nadie le va a prohibir hablar del evangelio porque estamos en la era de la gracia y hay que aprovecharla porque va a terminar esa era. Cristo viene por su iglesia. Pero podemos predicar el evangelio donde sea. Una cosa es predicar el evangelio y otra cosa es hacer ruido y crearle problemas a los vecinos. Por eso aquí no puedo vocalizar mucho, hermanos, porque me toca hablar pasito porque las paredes son compartidas y con un retorno en una orejita para que no se oiga nada de ruido. Porque me van a denunciar claro,
voy a causarles molestias por ser muy espiritual y orar muy duro y predicar el Evangelio, pues entonces toca buscar toda la prudencia posible. Pero debemos predicar el Evangelio y no culpar a toda hora al enemigo cuando tenemos pereza, cuando tenemos desidia o indiferencia con la salvación de los demás. Cuando entonces, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, por los riesgos, hermanos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y ahora viene la predicación del Evangelio. El Señor les está diciendo, ya, vamos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y aquí está, hermanos. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es interesante que aquí las mujeres están reunidas orando, y eso fue lo que permitió que se presentasen las conversiones. Entonces una mujer llamada Lidia, oído a esto, hermanos, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí es donde viene el tema, hermanos, de la invitación de hoy. Que no solamente se trata de decir yo creo en Dios. Esta es una mujer creyente en Dios, como hay tantas personas que dicen yo creo en Dios. Y ella era una mujer de muy buen corazón, adoraba a Dios. Aquí nos acordamos de Cornelio, aquel que evangelizó Pedro en el capítulo 10, que adoraba a Dios y ofrendaba, oído, y Dios recibía las ofrendas. Pero ¿qué pasaba con ellos? Lo que pasa con muchísima humanidad, millones de seres humanos que dicen yo creo en Dios, y de pronto ofrendan, son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos empleados, tienen el tiquete de entrada al cielo, pero no es así. Como Nicodemo, llenaba todos los requisitos para ir al cielo, pero no tenía a Cristo en el corazón. Y mientras no haya Cristo en el corazón, no hay salvación. Esta mujer adoraba a Dios como muchas personas, hermanos. Y suena como una herejía lo que voy a decir, como algo peligroso. Uno no se salva por creer en Dios. Uno cree en Dios, pero porque tiene a Cristo en su corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él, en mi Hijo, dice el Señor, yo les envío a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea. El Señor no está diciendo para que todo el que crea en mí, sino para el que crea en mi Hijo se salve. Y claro, al creer en el Hijo, sabemos que el Padre lo envió, entonces ahí están los dos. Todo creyente que tiene a Cristo en el corazón sabe que fue un regalo del cielo, fue un regalo de Dios. Amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en Él cree se salve. O sea, que el que no cree, como dice Juan 3:18, el que no cree ya sea condenado. La salvación está en... Sabemos que hay un Dios que envió a Jesucristo para morir en la cruz, para salvarnos, y al creer en eso, viene el Espíritu Santo y sella nuestra mente, nuestro corazón, para que eso que creímos nunca salga de nosotros. Ese es el sello. Ya son míos. Ya nunca vamos a perder eso que recibimos, que aceptamos, que creímos, lo que Cristo hizo en el Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Ahí está la salvación. Ella adoraba a Dios, pero no era salva. Lo que quiero hacer es esa claridad. Muchas personas creen en Dios, dicen que creen en Dios, pero no son salvas. Otros se fueron solo por el lado de Jesucristo, que se dicen llamar Jesús solos,
Nosotros creemos solamente por lo que vamos a ver hoy. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces no creen en nadie más. Pero por favor, si creen en el Señor Jesucristo fue porque Dios lo envió. Entonces la gratitud a Dios, nuestra creencia en Dios por haber enviado a su Hijo. Ahora que ya creemos en el Hijo, pues ahí sí, sabemos quién es Dios porque Él vino a mostrarnos a Dios. Él vino a revelar a Dios. Y ahí está la obra del Espíritu Santo. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, seguramente era una mujer económicamente muy bien. No nos habla de que tenía hijos, pero tenía una casa, seguramente familia, tenía empleados, y era una mujer pudiente porque la púrpura en la fabricación de las telas eran telas muy costosas que usaba cierto sector de la sociedad. Y ella seguramente contaba con buenos recursos, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tetira que adoraba a Dios, estaba oyendo. Hermanos, ¿cómo es de importante predicar el Evangelio? ¿Por qué? Porque podemos estar con 3 o 4 personas y están oyendo otras y les llama la atención. De ahí el cuidado que debemos tener con nuestro testimonio, con nuestras palabras, cómo hablamos, la forma en que decimos las cosas, porque hay otros que están escuchando y puede servir nuestra conversación para bien o para mal, porque si tenemos malas expresiones van a detestar el Evangelio. Pero si ellos van a escuchar buenas noticias y la forma prudente como lo hagamos, ellos también querrán escuchar del Señor, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella no estaba en la reunión, seguramente en alguna parte por ahí, de pronto medio escondida, escuchando detrás de un árbol, en alguna parte, pero ella estaba cerca escuchando. Y el Señor oído, cuando hay un corazón atento, el Señor, vea, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire cómo el Señor busca. Ella ya estaba en el camino de la salvación por haber creído en Dios. O sea que todas esas personas que dicen yo creo en Dios, están ya rumbo a que nosotros les prediquemos el Evangelio para que lleguen a la salvación. Si no se les predica el Evangelio no va a pasar nada. Nada hubiera pasado con Lidia si Pablo no estuviera predicando allí el Evangelio. Y el Señor, como ella se arrimó, porque hay corazones que están buscando, hermanos, por las entradas a Facebook, nos damos cuenta, hay corazones que están buscando la predicación, o la lectura, o conocer de Dios, o escuchar de la palabra del Señor. Pues el Señor abre sus corazones. Y de una vez Pablo le predicó. ¿Qué predicaba Pablo? Lo que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió. Ese es el Evangelio que yo recibí, el que yo predico. Eso era lo que él estaba predicando ahí, hermanos. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna. Ella creyó a la predicación. Y cuando fue bautizada, y su familia, hermanos, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí está pues una conversión genuina. De una vez abrió el corazón, la generosidad de la persona. Eso es una muy buena enseñanza, la generosidad. Mire, ella no los cundió de plata, los atendió. Me imagino hubo baño para sus pies, como era la costumbre, hubo posada, hubo alimento, y nos obligó a quedarnos. Qué bueno, ¿no? Que la persona que es salva obligue a aquellos que le han hablado el Evangelio o a aquellos que le enriquecen espiritualmente de donde sea, venga, compartimos. Quiero de lo que yo tengo compartir con ustedes. Ahí lo estoy viendo. Y esto no es pidiendo plata. No se trata de eso, se trata de miren la conversión, cómo vuelve a una persona generosa. Entonces dice que ella sacó y les dio montones porque no vivían de eso. El Señor dijo, y no pidan nada, que por el camino les dan. Y ahí mire, les fueron dando. Ahora, qué gozo cuando hay salvación. Qué bendición. Es hermoso, hermanos, predicar el Evangelio y saber que hay salvación. Pero bueno, si no la hay uno no lo sabe porque uno simplemente predica, pero la salvación es de Dios. Nos mandaron fue a predicar, no a obligar ni a imponer ni a investigar a nadie, a predicar, y Dios hace la obra. Aconteció, sigamos leyendo, que mientras íbamos a la oración, Pablo era un hombre de oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es interesante saber sobre este tema lo que dice el doctor John MacArthur. Un espíritu pitón, entre comillas. Dicha expresión se origina en la mitología griega, según la cual, hermanos, Pitón era una serpiente que cuidaba el oráculo de Delfos. En esencia, esta muchacha actuaba como medium al comunicarse con demonios que pretendían, que pretendían predecir el futuro. Eso es lo que se hace en muchas congregaciones. Personas que tienen ahí, algunos entre comillas, profetas, profetizando el futuro. Porque es que realmente profetizar es decir algo que no ha sucedido, ya sea para juicio o ya sea para lo que el Señor enviaba a sus profetas. Pero en este caso, y como se usa hoy en día, hay mucho espíritu de adivinación en bastantes congregaciones. Y adivinan, hermano, qué va a pasar, qué va a suceder, y lo adivinan como si fuese de Dios, pero resulta que son demonios. Pablo lo comprendió de una, porque hasta ahora llegaban a este sitio, y de donde esta muchacha dice, lo que dice en el verso 2, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿De dónde salió con eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estaba adivinando. Y el Señor no necesita este tipo de pregoneros. El Señor no necesita que el diablo predique. Que se disfraza es otra cosa, pero Él no necesita ni lo usa para predicar. Dice en la palabra del Señor, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Fíjense que eso no es nomás que le echen flores. Ay, se las creyó. Estos hombres anuncian la salvación. Eso es cierto. Pero ¿de dónde? Pablo dijo, ¿y esta de dónde me sale con eso si hasta ahora llegamos? Claro, se dio cuenta que tenía un espíritu de adivinación. Y eso le desagradó a Pablo. Y dice, y esto lo hacía por muchos días. Pablo aguantó varios días, tuvo que haber tenido una preparación, como él sabe hacerlo, como nos muestra la Biblia, porque no es fácil enfrentarse a este tipo de demonios, de espíritus. Y esperó varios días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella en aquella misma hora. El demonio salió de la muchacha tras el mandato de Pablo. Oído a esto, hermanos, también que es importante, debido a su autoridad apostólica. Los apóstoles tenían esta autoridad de parte de Dios. Ellos recibieron esta autoridad. Los apóstoles, hermanos. Por eso se sucedió este caso. La capacidad de echar fuera demonios estaba reservada a los apóstoles de Cristo. Algunos hoy en día se dan el lujo de decir y hacer culto de guerra espiritual para echar fuera demonios y para parársele encima al diablo y amarrarlo. ¡Qué peligro, hermanos! Los apóstoles tenían esta autoridad. Por eso allá en Marcos 16 dice, ¿no? Y llamando a los 11, les dio autoridad para todo este tipo de milagros, para este tipo de enfrentamientos, que son supremamente delicados. Bueno, ¿qué pasó en el 19? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, oído, alborota nuestra ciudad una calumnia. Empezaron a hacer lo que hicieron con Jesucristo, a calumniar, que estaban alborotando nuestra ciudad. Esto no es cierto. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Claro, ellos tenían sus dogmas y ellos no iban a aceptar algo nuevo, como hoy en día muchos no lo van a aceptar. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado, pero mucho dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, que este se puso muy contento, pero muy contento cuando recibió esta orden. Ahora, ¿qué les quiero comentar, hermanos? Viene el gozo de la salvación, viene el buen trato, el bienestar que recibieron de Lidia, la vendedora de púrpura, con toda su familia, gozosos, me imagino, predicación, oraron, cantaron,
se beneficiaron en el sentido de la atención, del agasajo de Lidia, y ahora tome azotes, hermanos, y cárcel. Ese es el pago para el que predica el Evangelio, diría cualquiera. Por eso muchas personas que no comprenden, que no tienen la fe suficiente en la lectura de la palabra, porque se necesita la fe, todo, el creyente la tiene y comprende, dice, pero ¿cómo es posible que acaban de recibir una bendición y ahora azotes? Esa es la vida. No, hoy en día nos pasa lo mismo, pero sí hay mucho sufrimiento, hay mucho azote con la lengua, con la murmuración, con la crítica, con la calumnia, para quienes predican el Evangelio, en muchas partes. No que vengamos a victimizarnos, pues no, en muchas partes hay murmuración, crítica, en las congregaciones hay más oposición adentro que afuera, porque afuera realmente no hay mucha oposición, hay libertad de predicar, claro, el enemigo no está contento porque es el príncipe de este mundo, pero hay libertad de predicar el Evangelio y hay corazones ansiosos en el mundo, esperando que prediquen porque el Señor los tiene ahí para la salvación. A muchas personas que están en el mundo. Hablemos de esta mujer religiosa con corazón abierto como fue Lidia. Pablo inició su ministerio en Europa asistiendo a una reunión de oración de mujeres. Lidia era una comerciante acomodada que se había convertido de la idolatría pagana y adoraba al Dios de Israel. Dios no solo abrió las puertas para que Pablo viniera a Europa, sino que también abrió el corazón de Lidia y ella fue salvada. Creía en Dios, pero necesitaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lidia contó el mensaje a los demás de su familia oído. Hubo testimonio. Lidia contó el mensaje a los demás de su familia y ellos también fueron salvados. El hecho de que Pablo hizo bautizar a estos nuevos convertidos gentiles es evidencia de que estaba cumpliendo la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El término familia aquí en el verso 15 implica que los familiares y los esclavos, quienes comprendieron la palabra, creyeron, se salvaron y después se bautizaron. ¿Qué se requiere para ser bautizado, queridos hermanos? Creer de todo corazón. Ese es el curso que da el Evangelio, el curso que da la predicación. No hay nada especial. Creer de todo corazón. Y si cree de todo corazón, bautícese. Eso es después de un buen tiempo de estar en la iglesia, que ha creído el Evangelio, no mucho tiempo, puede ser varios meses, ha creído la doctrina, ha escuchado la doctrina, sabe qué es lo que se predica en esa iglesia donde esté, pues pídale al encargado que la bautice o que lo bautice. Después de haber creído, hermanos, porque muchas veces por emociones la gente se bautiza. Siempre vi eso en iglesias. Por pura emoción, entraba alguien a la iglesia, a la otra semana lo bautizaban, vamos al río, gran comelona, y caiga, hermanos, comience a comparecer porque ya es miembro de esta iglesia, y no se puede ir de aquí porque usted ya es columna, y ahí lo tienen. Muchas partes hacen eso, pero le han hablado del Evangelio, le han hablado de las consecuencias del pecado que trae, porque hay arrepentimiento, pero las consecuencias también se pagan. Entonces, qué bueno poderles aclarar todo. Y el bautismo, después de haber creído, es una realidad. Aquí no nos dice que se bautizaron niños. No hay evidencia de que se bautizaran niños, ni aquí ni en ningún otro lugar de Hechos. Ahora se encuentra después de esto con una muchacha esclava, con corazón poseído. Satanás siempre está disponible para oponerse a la obra del Señor, y en este caso usó una muchacha esclava. Nótese que sus palabras parecían amigables para los apóstoles, como si promoviera la obra del Señor. Satanás vino como ángel de luz usando elogios, pero Cristo nunca necesita su ayuda para promover el Evangelio. Él necesita a hombres y mujeres que han creído para que sigan predicando y multipliquen la entrada en el reino de los cielos. El Señor no usa a Satanás para predicar, pero sí le permite que se oponga para probarnos en la fe. Eso es otra cosa. Sí permite que se oponga, pero el Señor no lo usa, Él usa creyentes. Hubiera podido usar ángeles, hermanos, para evitarse tanto problema, pero nos dejó a nosotros y nos nombró embajadores. Somos embajadores de Cristo, que vamos hablando por todas partes de nuestro Rey, de nuestra máxima autoridad, de nuestro pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio era un obstáculo y no una ayuda al de esta muchacha, y Pablo lo detuvo de una. Ahora vamos a ver, hermanos, en la próxima sección, cómo Satanás, la serpiente, se convierte en Satanás el león,
echando a los apóstoles a la cárcel. Vimos ya cómo este hombre echó a Pablo y a Silas en el 24 a la cárcel, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, como vimos, era un par de palos, hermanos, un tronco, y lo partían de lado a lado en la mitad, y con un hueco donde cupieran los pies, separaban el tronco, los hacían colocar los pies igual y colocaban la otra parte del tronco encima, o sea que quedaban ahí apretados, y entre más abiertos los pies, para más sufrimiento, eso deleitaba a los demás. O sea que estaban en una condición muy terrible ahí en el cepo, hermanos. Y aparte de esos guardias, y aparte de esos azotados, imagínense, hermanos, la situación de estos hombres que acaban de tener una gran bendición y ahora miren la condición que se encuentran. Pero ¿qué sucede, hermanos? Por favor, aquí hay mucha rema y hay mucho versículo para aprender. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, ¿qué hacían ellos en medio de su dolor por los azotes? Me imagino el frío de la noche, con los pies abiertos, metidos entre estos palos, entre este cepo. ¿Qué hacían ellos? ¿Se quejaban? Mamá, papá, tráigame cobijas. ¿A quién le hablaban? Ellos oraban, cantaban, y los presos los oían. Les digo una cosa, hermanos. Hay hermanos en las congregaciones que yo creo que andan con el cepo ahí, quejándose, llorando, haciendo berrinche, cuente por todas partes su triste vida, con la Biblia en la mano, van para el cielo y van llorando, quejándose porque llovió, porque no llovió, porque hace calor, no hace calor, porque no me gustó el himno, porque no predica fulano, porque fulana se vistió, porque no llegó, porque llegó tarde, porque, ay, hermanos, que no tengo, que sí tengo, que miren y dele, y salvos por Cristo, quejándose con toda la libertad porque crearon su propio cepo, sus propios barrotes que lo llevan de quejumbre en quejumbre. Miren la condición, percíbanla, porque la Biblia no es solamente para leerla, sino también para percibirla. Uno como que siente, imagínense lo que está pasando allí, en la condición que ellos están, hermanos. Y nosotros muchas veces con carro, casa y beca, un techo, una familia, muchos con una pensión, otros con un buen trabajo, con un buen sueldo, otros pasando un poco de dificultades, pero salvos, con techo, con hogar, y quéjense por todas partes. Y estos hombres, de gran enseñanza este verso, hermanos, en medio de semejante condición, oraban, cantaban, alababan y glorificaban al Señor. Oído a esto, la familia, en las cuatro paredes, los vecinos, los que nos rodean, están pendientes de lo que hacemos y de eso depende que vayan o no al Evangelio. Claro, es el poder del Espíritu Santo, pero el testimonio, miren, los demás presos los estaban escuchando. Y uno se pregunta, ¿qué escuchan las personas de mí? ¿Cuál es mi comportamiento, hermanos? ¿Por qué mi familia no va a la iglesia? ¿Por qué mis seres queridos tampoco quieren ir? ¿Por qué mis amigos no les llama la atención la iglesia? Porque muchas veces me escuchan hablar y van a decir, ¿qué tal con la Biblia en la mano y mire todo lo que vive hablando, lo que vive contando, como vive quejándose, o mire las amistades que tiene y el comportamiento que tiene? Y estos presos estaban libres, y muchos libres, hermanos, muchos libres están presos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios está pendiente de sus hijos, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En esa época, hermanos, carcelero que dejara escapar a uno de sus prisioneros pagaba con su propia vida. Y el tipo dijo, para no tener una muerte dolorosa, yo de una vez me la quito. Se volaron todos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Otra enseñanza. El que nada debe, nada teme. Claro, hay personas que le huyen hasta la misma sombra. Claro, a la misma sombra le tienen miedo. Pero el que no lo he hecho yo. No he cometido ningún mal. Me dice la policía, sus documentos aquí están. No estoy
cruzándome el semáforo en rojo, ni estoy en sitio mal parqueado. La policía no me está viendo que entré a un supermercado y por molestarme comí una fruta, una manzanita, una uva o aquellos que destapan las bebidas y se las toman haciéndose los loquitos, pero los están chequeando y después pegan el grito en el cielo. No, cuando uno no debe nada, pues nada teme. No te hagas ningún mal que aquí estamos. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro, el carcelero, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, comprendió que estaba ante los hombres del Señor. No se postró a adorarlos, sino de respeto, de reverencia, como de vergüenza. Y sacándolos les dijo, señores, aquí está el verso, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, mándese peluquear, vaya, báñese y caiga con tanta platica y... Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Lo que hizo en el Calvario, que era lo que predicaba Pablo, como lo vemos en Corintios. Eso era lo que él predicaba, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y les hablaron la palabra del Señor, no la palabra de ellos, ni los quejumbres de ellos. Ahora que nos dio palo, nos encarceló y ahora quiere que le prediquemos. Eso lo diría uno en la carne. ¿Qué tal cómo me maltrate, cómo me ultraja y ahora le voy a predicar? Sí, hermanos, ese es el Evangelio. Eso se llama, coloque la otra mejilla, colóquela, para que haya salvación de otros. Y le hablaron la palabra del Señor, no la de ellos, y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Mire cómo cambian los papeles, ¿no? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, dice Romanos. Me imagino el tipo rojo de la vergüenza, de la pena. Ascuas sobre su cabeza, no sobre la de los apóstoles. Le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Se cumplió lo que ellos dijeron en el 31. Cree en el Señor Jesucristo. Este ha sido el verso que muchas mamás y muchos papás dicen, no, como ahí dice eso en la Biblia, mis hijos son salvos y mis hijos están en los bares, en las tabernas, en el adulterio, en la fornicación, en todo tipo de adicciones o en cualquier tipo de mundanalidad, o simplemente no quieren venir a la iglesia, pero ellos son salvos. No. Hay que tener en cuenta lo que dice acá. Y le hablaron la palabra a él y a todos. ¿Sabe por qué se salva nuestra familia? Cuando escuchen el Evangelio y acepten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se van a salvar porque estamos orando y nunca van a ir a la iglesia. Y ese es un grave error que han predicado muchos evangelistas. Yo estuve en esas iglesias. Y no te preocupes, mujer, le decían a mi mamá, tus hijos ya son salvos y los hijos en los bares, en el mundo. Y van a ser salvos, no es cierto. Se van a salvar en la medida. Ahora, porque no podemos perder la esperanza, pues entonces no se van a salvar, sí, en la medida que les prediquemos el Evangelio y que actuemos como los presos, en la peor condición o en la adversidad o en el momento que sea, siendo luz, siendo gozo. Miren la alegría que ellos tenían en la cárcel y en esas condiciones. Por eso digo, muchas veces nosotros viviendo, escuchando el Evangelio que nos lleva al cielo en la iglesia, vivimos en la casa un infierno. Y por supuesto que ¿qué va a ir la familia a los pies de Cristo? Pero aquí este hombre que era un perverso, esta mujer que era mundana, pero creía en Dios, Lidia, esta endemoniada, fue libre. Ellos escucharon el Evangelio de la salvación. Y aquí nos dice, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. No le dijeron, crea en Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Y Pablo al predicarle le habló que Dios amó al mundo y envió a su Hijo para morir en el Calvario. Ahí está el Evangelio, hermanos. Ahí están los tres. En este cree en el Señor Jesucristo están los tres. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida para llegar a Dios. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, como ya la familia oyó el Evangelio, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué bendición, ¿no? Y esto se puede lograr hoy en día, hermanos. Si les predicamos el Evangelio, si ellos son sensibles, si pedimos el poder del Espíritu Santo en la predicación, con la prudencia y con la sabiduría, ellos también se van a bautizar y vamos a pasar la eternidad felices con nuestros seres queridos. Pero deben oír el Evangelio, deben tomar la decisión, dar el paso de fe individualmente para todo aquel que cree. No dice para aquellos, para todo aquel que cree individual se va a salvar
en la medida que les compartamos el Evangelio, y llevándolos a su casa les puso la mesa, miren, abrió el corazón y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Ahí está el Evangelio, hermanos. Cualquier duda, escriba. Si tiene alguna duda, si no le queda algo claro, escriba con mucho gusto al WhatsApp. Cuando él dice cree en el Señor Jesucristo, está la Trinidad. Algunas sectas dicen que la Biblia no trae la palabra Trinidad. Claro que no trae la palabra Trinidad, pero trae al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Pablo los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra del Señor. Pablo no se iba a salir de lo establecido por Dios. ¿Cómo queremos que nuestra familia se salve? De verdad que sí, pero hay que predicarles el Evangelio. Hay que dejar el orgullo, porque en muchos hogares el orgullo es lo que predomina, no Cristo. Y en hogares cristianos predomina el orgullo, la indiferencia, y si no quiere ir, pues que no vaya. Yo ya le he rogado, yo le insisto, lo quiero llevar del pelo y no quiere ir, no. No lo lleve del pelo. Muéstrele a Cristo, muéstrele el Evangelio, entre menos palabras, muéstrele el Evangelio. Claro que hay que predicarles, pero primero hay que mostrar ese Evangelio para que ellos sensibilicen sus corazones y quieran escucharlo. De lo contrario, se van a perder. O qué triste que sea otro. Pero bueno, si hay otro que les hable, pero lo importante es que nosotros, como nos dice el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, háblales, papá, háblales, póngales en la puerta, al levantarse, al acostarse, al almorzar, al desayunar, háblales de esta palabra, que no se aparte esta palabra del hogar ni de tu boca. A los padres nos toca esa responsabilidad para con el Señor. Vamos a orar. Ahora sí, conociendo, como hay nuevas personas, conociendo ya a Jesucristo, que Él murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que pronto viene por nosotros, entonces ya sabemos en quién creemos para poder orar. Y a Él sí le vamos a pedir sobre sanidades, crecimiento espiritual, sobre la salvación y sobre las demás peticiones que han hecho los hermanos y que ya pues resumimos. Acción de gracias por lo que ha hecho, crecimiento espiritual, salvación de la familia, por la salud, por tratamiento, por citas médicas y por adicciones, porque hay padres que tienen hijos en adicciones o hay aún padres con adicciones, con algunas costumbres indebidas. Todo eso el Señor lo hace libre en la medida que le conozcamos a Él, como esa mujer endemoniada fue libre porque el Señor la hizo libre por la predicación del Evangelio. Pablo obró allí expulsando esos demonios y desde luego ella fue libre y al ser libre ella creyó en el Señor Jesucristo. Lo damos nosotros por hecho. Estas tres salvaciones ahí, hermanos. Una mujer acomodada, una endemoniada y un hombre de corazón duro. Todos, para Dios, todo es posible, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te amo y muchas gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre el evangelismo, sobre la salvación gratuita para todos, por el hecho de la muerte tuya, esa sangre derramada en el Calvario, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para dar vida eterna. Padre Santo, tú sabes que hay nuevos oyentes y que hasta hoy es posible que por primera vez hayan escuchado el Evangelio. Y aprendimos que Pablo no le contestó al carcelero, haga una oración de fe o arrepiéntase y cambie su vida. Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo, y le predicó el Evangelio de lo que hiciste en el Calvario, y por eso hubo salvación. Ayúdanos a predicar ese Evangelio, Padre Santo. Y ahora que estas personas ya han escuchado el Evangelio o algunos nos hemos reafirmado en él, te suplicamos, Dios del cielo, que te hagas cargo de nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Dios del cielo, por ayudarnos en esta área que no es nada fácil. Gracias, Padre Santo, por la salvación de nuestra familia. Ayúdanos a predicar el Evangelio, como lo hizo Lidia, como también lo hizo este carcelero. Con su familia aceptaron todos la palabra predicada y fueron salvos. Ayúdanos, Señor, porque todos somos predicadores en nuestro hogar. Todos tenemos un pastorado en la casa. Ayúdanos a ejercerlo, a hacer la obra de evangelista, Señor, a predicar, a hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo para que nuestra familia se salve. Padre del cielo, hazte cargo de nuestras enfermedades. Tenemos dolencias, tratamientos difíciles, resultados complicados que nos da la ciencia y la medicina, Señor. Ayúdanos, porque hay resultados que son muy difíciles de aceptar. Pero para ti todo es posible, Señor. Gracias por los médicos.
Gracias por las clínicas, los hospitales donde nos atienden, pero por encima de todo esto estás tú, Señor, y aún puedes hacer milagros y sanidades. Te lo agradecemos, Señor. Obra como a ti te parece. Pero gracias por hacerte cargo de nuestras dolencias e enfermedades. Gracias por sanarnos, por estar pendiente de esos tratamientos, Señor, por colocar a las personas para nuestras citas médicas. Porque no es fácil, Padre, y para conseguir los medicamentos adecuados. Gracias por obrar como a ti te place, Señor, colocando las personas a nuestro favor. Así ellos no crean. Nosotros creemos y antes les damos testimonio, Padre Santo, aún en una consulta, con quien sea, podemos hablar de ti, Dios del cielo. También oramos por aquellos padres y madres que tienen hijos con adicciones, que están sufriendo ahora mismo. Gracias, Dios del cielo, porque estos padres se afirmen más en la fe y puedan ser luz para sus hijos y puedan llevarlos a la libertad que ofrece tu palabra. Primeramente tu palabra por la obra del Espíritu Santo, pero también la iglesia donde van a recibir enseñanza bíblica. Te los encargamos porque hay mucho dolor, llanto, Señor, en algunos hogares, porque aún falta la salvación de los hijos, Señor. Ayúdanos a hacer lo que sea necesario para la salvación de ellos en tu poder y en tus fuerzas, Señor, y por tu preciosa palabra. Gracias por hacerte cargo de la parte laboral, económica. Tú conoces la alacena de cada uno. Gracias por suplir, Dios del cielo. Siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Hay muchas peticiones en diferentes áreas. Tú las conoces. Gracias por responder. Ahora que hemos conocido de ti, que sabemos quién eres, Padre Santo, no dudamos que para ti todo es posible. Te encargamos estas peticiones de corazón sincero, Señor, porque hemos creído y confesamos tu precioso nombre. Eres el Salvador del mundo. Gracias, Dios mío, Creador del universo, amo y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos convence para seguir en esta lucha mientras nos vamos. Somos pasajeros, somos peregrinos, pero tenemos la bondad, la misericordia y el acompañamiento tuyo. Te alabamos, Padre Santo. Oramos por nuestros gobernantes. Ayúdanos a predicar el Evangelio a ellos y a toda criatura para que conozcan de ti. Entregamos el resto del tiempo en tu protección y en tu dirección. Invítanos, Señor,Ínstanos a congregarnos este domingo a las 10 de la mañana, allí en Marsella, en la calle 24 con carrera octava, que podamos tener comunión contigo, recibir tu palabra, pero también tener comunión como hermanos en Cristo. Eso te agrada a ti. Alabado y glorificado tu santo nombre, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bueno, queridos hermanos, si tienen alguna duda, si quieren ampliar más sobre estos temas, los esperamos en la reunión. Si pueden asistir los de acá, o a los hermanos que están por fuera, o a los nuevos creyentes, escriban al WhatsApp o a Facebook y con el mayor gusto les ampliamos información sobre la salvación gratuita para todos y las preguntas que quieran hacer, las dudas que quieran disipar sobre la iglesia, sobre el bautismo, la cena, sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sobre lo que ustedes crean conveniente, que hay dudas, escriban. Y con el mayor gusto, como siempre, les estamos contestando. Estemos preocupándonos unos por otros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se ofrece? Esto le agrada al Señor. Listos para reunirnos, Dios mediante, este domingo, antecitos de las 10 para llegar a orar, para llegar a saludarnos, a conocernos más como hermanos, a conocer nuestras peticiones, a estar intercediendo unos por otros. De verdad, esto le agrada mucho al Señor. De parte de este ministerio radial cristiano, anhelamos que la gracia y la misericordia del Señor siempre permanezcan entre todos nosotros. La anterior fue una presentación de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Sus comentarios o sugerencias sobre el anterior programa, hágalas llegar, por favor, a través del WhatsApp 316-339-3676. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online desde Fusagasugá, Colombia. En Dios tenemos amor, salvación y perdón.
Esta es Radio Mensaje de Libertad, emisora online originando desde Fusagasugá, Colombia. Transmitimos programas de ayuda y crecimiento espiritual. En Dios tenemos amor, salvación y perdón. Recibir a Jesucristo en el corazón para ser salvo es aceptar su muerte, sepultura y resurrección. Sin importar su condición de vida, pecado o lugar donde se encuentre, ahora mismo puede hablar con Dios y decirle sinceramente que acepta el sacrificio de su Hijo Jesús en el Calvario. Radio Mensaje de Libertad, emisora cristiana online, transmitiendo buenas noticias. Estamos en Fusagasugá, Colombia.